Yo quiero invitarte en este hermoso ambiente que me acompañes en Mateo capítulo 25. Mateo capítulo 25. Y vamos a estar leyendo del verso 14 hasta el versículo 30. Mateo capítulo 25, versículo 14 al versículo 30. Y estaremos estudiando en este día una de las parábolas más conocidas de Jesús, que es la parábola de los talentos. Una parábola que él expuso y presentó en un contexto de un mensaje de reto para la iglesia y para los seguidores de Jesús. A través de esta historia él nos recuerda lo que él espera de nosotros mientras nosotros esperamos su venida, su regreso. Estamos en Mateo capítulo 25, versículo 14. Cuando tú lo tengas puedes decir amén. Y dice así la palabra del Señor: porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos, y a otro 2, y a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad. Y luego se fue lejos. Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2 ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos diciendo: Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo: Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Pero llegando también el que había recibido 1 talento, dijo: Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo su señor le dijo: siervo malo y negligente, sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí. Por tanto debías haber dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quitadle pues el talento y dadlo al que tiene 10 talentos, porque al que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Y al siervo inútil echadle en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. Quiero hablarte en esta mañana bajo el tema: elige ser fiel. Elige ser fiel. Reta al que está a tu lado, dile: elige ser fiel, díselo. Elige ser fiel. Inclina tu rostro conmigo y vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu presencia y por tu palabra que es verdad. Gracias por este día tan especial, por estos adultos y jóvenes que hemos visto bajar a las aguas, escuchar sus testimonios. Y sabemos que ahorita solo tuvieron unos minutos para compartir, pero hay vidas, historias, trasfondos representados en lo que ellos hoy han expresado aquí. Y te damos gracias por esta victoria. Y también te damos gracias creyendo que tú tienes una palabra para cada uno de nosotros. Háblanos de una manera personal, de una manera práctica, y ayúdanos a ser siervos fieles, para que podamos escuchar, como aquellos 2 primeros siervos, esas bellas y deseadas palabras cuando entremos en gloria y gozo eterno contigo. Te amamos, Jesús, y pedimos estas cosas en tu nombre. Y todos decimos amén. Pueden ocupar su lugar. Elige ser fiel.
Una de las preguntas que yo sé con seguridad que muchos quizá de nosotros nos hemos hecho en algún momento de nuestro caminar en la fe, y ciertamente una pregunta que como pastor y predicador se me ha presentado frecuentemente, es la pregunta: ¿cuál es la voluntad de Dios para mi vida? ¿Cuántos se han hecho esa pregunta en alguna ocasión? ¿Cuál es la voluntad de Dios para mí? ¿Qué es lo que Dios espera de mí? Incluso creo que es una pregunta que nosotros hemos escuchado, que quizá alguien te ha preguntado, que les ayudes a esclarecer, a entender la voluntad de Dios. Porque creo que para algunos de nosotros hay un obstáculo en cuanto al cumplir propósitos divinos, porque creemos equivocadamente, creemos erróneamente que la voluntad de Dios es algo complejo, es algo difícil de entender. Creemos que la voluntad de Dios es ambigua y que es algo misterioso y es algo abstracto que ocupa muchas revelaciones, y cuando le pedimos: Señor, revélame tu voluntad, nos imaginamos que Dios nos habla y nos da un plan extraordinario de varios pasos de lo que Él espera de nosotros. Pero la Biblia nos enseña lo contrario, que entender la voluntad de Dios no es complicado. La Biblia nos dice que la voluntad de Dios para cada uno de nosotros es que nosotros seamos fieles. La Biblia nos dice que la voluntad de Dios es que nosotros seamos santos. La Biblia nos enseña que la voluntad de Dios es que nosotros pongamos en práctica las verdades de la palabra que Él ya nos ha enseñado. En otras palabras, no hay algo impidiendo tu obediencia el día de hoy, porque Dios claramente en su palabra nos ha dicho lo que Él espera de nosotros. ¿Cuántos creen eso el día de hoy? Y cuando llegamos a Mateo capítulo 25, nos encontramos dentro del contexto de lo que los eruditos llaman un discurso escatológico. En otras palabras, un discurso de los últimos tiempos. Jesucristo desde el capítulo 24, el capítulo anterior, viene hablando de diferentes sucesos y eventos y cosas que se llevarán a cabo en los últimos tiempos, en el fin del mundo. Y para muchos el tema de la escatología, libros como Apocalipsis o capítulos como Mateo 24 y 25, quizás son temas que provocan cierta ansiedad, nerviosismo, temor, desesperación, porque no hemos comprendido el plan redentor de Dios en Cristo Jesús. No hemos comprendido el fin de todas las cosas. Porque escúchame bien, para los que no creen en Jesucristo, el fin es un tema que provoca temor y ansiedad. Pero para los que somos de Cristo Jesús, el fin es simplemente la consumación de nuestra salvación. Para los que somos de Cristo, Apocalipsis y la escatología no son temas que nos producen ansiedad o temor. A lo contrario, son la culminación de nuestra victoria. ¿Cuántos dicen amén? Y será el momento más glorioso en el cual estaremos con Él por toda la eternidad. Entonces, cuando Jesucristo le viene hablando a sus discípulos acerca del fin de todas las cosas, en el capítulo 25, Jesús luego hace un giro y emplea ciertas parábolas. Recuerda conmigo que las parábolas son historias sencillas que conllevan profundidades espirituales. Y Jesucristo emplea ciertas parábolas para preparar a sus discípulos para su segunda venida. Comienza a explicarles, en otras palabras: mientras ustedes esperan, yo no quiero que esperen de brazos cruzados. Yo no quiero que esperen indiferentes o apáticos. Yo quiero que esperen con diligencia. ¿Con qué, iglesia? Con diligencia, que estén vigilantes y diligentes, porque cuando yo vuelva, vengo por una iglesia no perezosa, vengo por una iglesia no desinteresada, vengo por una iglesia diligente que ha llevado mi evangelio a todas las naciones. Entonces, este capítulo y sus parábolas, sus historias, no tenían el propósito de afanar a los discípulos, de inculcar en ellos cierto temor. A lo contrario, el propósito era prepararlos, equiparlos. Y Jesucristo cuenta una parábola anterior, la parábola de las 10 vírgenes. Y en esta parábola Jesucristo enfatiza la importancia de estar vigilantes, de velar, de no
que nos agarre desapercibidos, que no nos agarre el Señor desconectados, a lo contrario, que estemos atentos. Pero luego Jesucristo cuenta una segunda parábola en el capítulo, que es la parábola que leímos al inicio de los talentos. Y en esta parábola enfatiza no solo el estar vigilantes y velar, sino el ser diligentes. Y Jesucristo comienza a enseñarnos cuál es la voluntad de Dios para nosotros. ¿Cuál es la voluntad de Dios para su iglesia? ¿Cuál es la voluntad que Dios tiene para cada una de nuestras vidas? Y quiero retarte el día de hoy, porque comprender, como te decía hace un momento, la voluntad de Dios no es tan complejo como quizá tú pensabas. A lo contrario, un tema subyacente que te enfatizaré a lo largo de este sermón, que quiero que se quede en tu mente y en tu corazón, es que la voluntad de Dios para mi vida es que yo sea fiel. Dios quiere que tú seas, ¿qué, hermano? Fiel. Y esto es lo que nos enseña la parábola de los talentos, que el marcador que demuestra que somos fieles es que somos fructíferos. La fidelidad desde el lente de Dios no es simplemente un deseo, un anhelo, una intención, sino que Dios dice: para mí, dice el Señor, los que son fieles son los que son fructíferos. El que toma lo que yo he confiado en sus manos y lo multiplica. El que alcanza a otros, el que bendice, el que da, el que sirve, el que es fructífero, ese es fiel. Entonces, ¿cuál es la voluntad de Dios para mi vida? Que yo sea fiel. ¿Y cómo sé si soy fiel? Soy fructífero. En otras palabras, ser fructífero es un marcador de fidelidad, y el que es fiel hace la voluntad de Dios. Esto es lo que Jesucristo nos enseña en Mateo capítulo 25. Y hay tres principios o tres actitudes mentales que encontramos en las características de estos dos siervos de la parábola de talentos que fueron fieles. De los tres siervos a quienes un amo, un señor, confió diferentes cantidades de talentos, de los tres solo dos eligieron ser fieles, y el tercero fue un siervo inútil, fue un siervo perezoso, fue un siervo malo. Y la pregunta es: ¿cuántos aquí quieren ser siervos fieles? ¿Cuántos le queremos ser fieles a Dios? Ninguno de nosotros quiere ser el tercer siervo. Ninguno de nosotros queremos ser el siervo inútil. Ninguno queremos ser perezosos. No queremos desaprovechar las oportunidades y los recursos que Dios nos está confiando en la tierra. Yo creo que cuando Cristo vuelva, todos queremos escuchar esas palabras hermosas y deseadas que escucharon los primeros dos siervos. Que Dios nos diga: bien, buen siervo y fiel, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. ¿Cuántos quieren escuchar esas palabras? Pues hay tres actitudes mentales que crearon la diferencia entre los dos primeros siervos y el tercero, y aquí están. La primera mentalidad es que somos administradores y no dueños. Lo segundo es que elegimos ser diligentes y no apáticos. Y lo tercero es que escogemos conocimiento y no temor. Aquí está lo primero. Si vuelves conmigo a Mateo 25, versículo 14, lo primero que nos enseña Jesús en esta parábola es que Él nos llama a ser administradores, no dueños de sus talentos. Mira esto, lo que dice el verso 14: porque el reino de los cielos es como un hombre que, yéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos, y a otro 2, y a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad. Y luego se fue lejos. Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2 ganó también otros 2. Pero, alguien diga pero. Hay peros buenos en la Biblia y hay peros malos. Este es uno de los malos. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Jesús nos cuenta una parábola que, como son las parábolas, es un poco sencilla y es también un poco compleja. La parábola es fácil de entender, sus conceptos no son difíciles. Un niño, un adolescente, un joven los podría comprender del todo. Pero a la vez, como las parábolas son historias sencillas que conllevan profundidades espirituales, la historia, su narrativa, su trama no es compleja, pero el principio profundo espiritual
ocupa un poco de iluminación espiritual, ocupa perspicacia espiritual, requiere que te detengas y que profundices y que asimiles bien lo que el Señor nos está revelando en esta historia sencilla, porque dentro de esta parábola y su trama muy práctica hay profundidades espirituales. Jesús nos dice: hay un Señor, hay un amo, y Él es obviamente adinerado y próspero, y le entrega a 3 de sus siervos distintas cantidades de talentos. Cuando nosotros escuchamos la palabra talento en nuestro léxico, en nuestro español, lo que viene a mente son habilidades y dones. Eso es lo que viene a nuestra mente cuando pensamos en talentos, capacidades humanas. Pero en realidad la palabra talento en el griego, en este contexto de Jesucristo, significaba una unidad de monedas, una cantidad de monedas. Un talento era, en otras palabras, no una moneda en sí, pero una unidad o cantidad de monedas. Entonces los eruditos nos ayudan a comprender que un talento, una cantidad de monedas, era lo equivalente para nosotros el día de hoy casi al salario de un año. Entonces imagínense conmigo, Jesucristo dice que el Señor le da al primer siervo 5 talentos, casi 5 años de trabajo. Imagínate esa cantidad de dinero. Al segundo le da 2 talentos y al tercero le da 1 talento. A cada uno le da conforme a su capacidad. ¿Conforme a qué? A su capacidad. Y Jesucristo, recuerda, está contando esta parábola en el contexto de un discurso escatológico de los últimos tiempos. Y yo creo que para este punto los discípulos están haciendo la conexión como tú y yo estamos haciendo la conexión. En la historia, el Señor es quien para nosotros: Jesucristo. Y los siervos somos quienes: nosotros. Y Jesucristo nos está invitando a una encrucijada. ¿Cuál siervo quieres ser tú? Decimos los centroamericanos: ¿cuál siervo sos vos? ¿Eres el siervo que sabe administrar lo que Dios te ha confiado? ¿O eres el siervo que desaprovecha lo que Dios pone en tus manos? Ahora, el primer principio que destaca desde el inicio que leemos esta historia es el principio de que el Señor nunca le entregó estos talentos a los 3 siervos para que ellos se adueñaran de ellos. Date cuenta que desde que el Señor se los da, ellos comprendían que esto era algo que le pertenecía al Señor. Por eso, tan pronto Él vuelve de su viaje largo, lo primero que ellos hacen es que vienen y dan cuenta, dan un reporte, un informe de lo que hicieron con lo que Él les había confiado, porque Él es el dueño. Si tú y yo queremos ser siervos fieles, ¿cuántos quieren ser fieles? Si tú y yo queremos ser fieles a las cosas de Dios, lo primero que debemos abrazar, la actitud mental que necesitamos que enmarque nuestra vida, es que nosotros simplemente somos administradores de lo que Dios nos ha confiado. Y qué difícil es, si somos honestos el día de hoy, abrazar esta verdad en un mundo en el cual se nos enseña a adueñarnos, a apropiarnos de todas las cosas que poseemos. Esta es mi vida, mi familia, mi trabajo, mi dinero, mis recursos, mis sueños, mis metas, mis aspiraciones. Pero a lo contrario, la Biblia nos enseña a ver esclarecidamente desde un lente espiritual la realidad de que tú y yo no somos dueños de nada. Tú y yo no podemos controlar nada debajo del sol. Y aún nuestra aparente seguridad y tranquilidad es algo ilusivo, es algo irreal, porque en cualquier momento lo que parece seguro en la tierra se desvanece. En cualquier momento lo que estaba estable entra en desequilibrio. ¿Cuántos han iniciado su semana fuerte, alegre, motivado, y al tercer día te enfermas y dices: ¿de dónde salió esto? Solo hace días estaba bien. Solo hace un año nuestra economía estaba bien, y luego la vida hizo lo que la vida hace. Miras tu realidad y dices: ¿cómo llegó mi matrimonio a este punto? Estábamos bien. Estabas un momento alegre y del otro estás en el hospital. Un momento contento y del otro en una crisis. La realidad es que nada está en nuestro control. Nada está a nuestro alcance. Incluso todo lo que hemos logrado y lo que hemos hecho, la realidad es que todo lo que tenemos le pertenece a Dios y vino de Dios. El primer principio que estos siervos tenían que reconocer es que el maestro o el Señor no les había dado
la propiedad para que ellos se adueñaran de ella. Él les había confiado estos talentos, este dinero, para que ellos lo administraran bien. Él les había confiado algo, y esa distinción es clave, porque la Biblia dice que tú y yo somos administradores. ¿Somos qué, iglesia? Somos administradores. Y esto es importante porque muchos de nosotros quizá decimos, bueno, yo reconozco que Dios es el dueño, está bien, pero no nos consideramos administradores, nos consideramos simplemente como usuarios, como gente que simplemente usamos lo que Dios nos ha dado, pero no necesitamos administrarlo. En otras palabras, lo usamos, pero no necesitamos reportarle nada, ni usarlo conforme a sus propósitos, ni conforme a su voluntad. Pero la Biblia nos enseña que un administrador es alguien que cuida, que guarda algo que alguien más le ha confiado. Un administrador es una persona que cuida y guarda de lo que alguien más le ha confiado. Y la realidad, si lo analizamos, es que todo lo que tú y yo tenemos, nuestra vida misma, es algo que Dios nos ha confiado. Hace unos días, una de mis hijas, la más pequeña, fue con mi mamá a la tienda. Estábamos en su casa y fueron a la tienda y anduvieron toda la tarde ahí. Cuando regresó por la tarde, nuestra niña entra a la casa toda emocionada con sus hermanos y va corriendo con sus hermanos y les dice, oigan, les compré algo a cada uno. Y ellos dicen, wow, y comienza a sacar de su bolsita. Le dice, a ti te compré un dulce. Y su hermanito le dice, wow, gracias, qué noble eres, gracias por comprármelo. Y va con el otro y le dice, a ti te compré un juguetito. Y dice, wow, gracias, qué noble. Y todos le están dando el crédito a ella, y todos le están dando gracias a ella. Y desde atrás mi mamá, la abuela, grita y dice, óiganme, les faltó darle gracias a alguien, yo fui quien compré todo. Y los niños se ríen y dicen, abuelita, perdón, gracias, abuelita. Y mi niña también dice, sí es cierto, abuelita, tú lo compraste todo, gracias. Porque en el afán de la vida de hacer y lograr y adquirir, iglesia, yo creo que se nos ha olvidado darle gracias al verdadero dueño. Se nos ha olvidado detenernos y reconocer, Dios, todo lo que yo tengo viene de ti. El aliento de vida, las fuerzas para trabajar, las múltiples oportunidades que tú me has dado, iglesia, que no se nos olvide que tú y yo simplemente somos administradores, que todo esto le pertenece a Él y que le vamos a dar cuentas por cómo hemos administrado o mal administrado las cosas que Él nos ha confiado. Mira lo que dice el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 4, versículo 1 al 2. Él dice, así pues, tengamos los hombres por servidores de Cristo, o ténganos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Entonces Pablo le dice a los corintios, ténganos, considérenos, en otras palabras, administradores de los misterios de Cristo. Dios nos ha confiado el evangelio. Dios te ha confiado a tu familia. Dios te ha confiado el llevar el mensaje de Jesucristo. Me lo ha confiado a mí, te lo ha confiado a ti. Y quizá tú ahorita analices tu vida y digas, Benji, pues no me siento como administrador. Parece que tengo más problemas que soluciones, más necesidades que recursos, más fracasos que victorias. Entonces, ¿qué es todo esto que estás describiendo que Dios me ha confiado? Yo siento que ni un talento Dios me ha confiado a mí. Pero la realidad es, amigo, hermano, si tú tienes aliento de vida, si tú tienes familia, si tú tienes recursos, si Dios te ha dado habilidades, tú tienes algo que administrar. Tú tienes algo que administrar. Y Pablo dice, y administrar no es simplemente hacerlo a nuestra manera, hacerlo a la y se va, hacerlo con desinterés o apatía. Pablo dice, el siervo que administra, el administrador, debe ser hallado fiel. En otras palabras, hay administradores malos y administradores fieles. La Biblia nos enseña cómo, en otras palabras, administrar. Y Pablo dice, debemos administrar fielmente, o sea, no negligentemente, no indiferentemente, no vernos como usuarios de las cosas que Dios nos ha dado o propietarios de las cosas que Dios nos ha confiado, sino como administradores, y utilizar todo de la mejor manera posible para su
gloria. Yo estaba analizando esto y me preguntaba, bueno, si todos creemos que Dios es el dueño de todas las cosas, porque lo decimos verbalmente, lo entendemos cognitivamente, pero ¿por qué no se ve materializado prácticamente? Lo creemos acá, lo decimos acá, pero no lo vivimos acá. ¿Están conmigo? Entonces yo digo, ok, ¿por qué? ¿Por qué si reconocemos que Dios es el dueño, por qué mal administramos? ¿Por qué descuidamos y somos negligentes? ¿Por qué nos adueñamos de las cosas? Y la realidad es que mientras estaba analizando esto, comencé a ver un hilo de conexión entre el administrador fiel y el respeto. ¿Sabes que tú administras algo fielmente cuando tú respetas la autoridad que te ha confiado esos bienes? ¿Verdad que sí? Por eso hay empleados que en sus trabajos se aprovechan de más, maladministran, gastan, porque dicen, pues si al cabo no es mío, esto no es mío. Y cuando andan pagando con dinero ajeno dicen, piden doble, está pagando el patrón. ¿Qué quieres? ¿Postre? No, ya estoy lleno, pide postre, está pagando la empresa. Pero cuando tú estás pagando, ¿quién paga la cuenta? Usted, señor. Ah, niños, pidan agua, todos me piden agua. Cuando tú estás pagando. O sea, el administrador fiel administra fielmente porque respeta la autoridad. Hay una conexión entre la administración fiel y el respeto. El buen administrador ama, respeta, teme, reconoce la autoridad que está sobre su vida. Cuando tú respetas la empresa en la cual trabajas o respetas a tu patrón, administras mejor porque hay una lealtad, hay un amor, hay un respeto. No usen de más, porque cuidas lo que es de alguien más como que fuera tuyo. Eso es lo que hace un administrador fiel. Un administrador fiel reconoce dos cosas. Número uno, esto no me pertenece a mí, pero lo voy a cuidar como que fuera mío. Un buen administrador dice, esto no me pertenece a mí, pero lo voy a cuidar como que fuera mío, porque respeto a la autoridad. Porque hay niños en casas que hacen desastres y malutilizan y descuidan y son negligentes con recursos porque no han aprendido a respetar a sus padres, a respetar a su casa. Porque hay gente que abusa y que en las calles tira basura y no les interesa, porque no respetan a la ciudad, no respetan al gobierno, han perdido ese orgullo por la patria en la que están. Por eso yo de niño recuerdo que desde muy pequeño me enseñaron un lema aquí, que a los tejanos, los que son de Texas saben, nos enseñaron este lema desde niños. En inglés es don't mess with Texas. No te metas con Texas. Y es para nosotros hoy en día un lema que representa el orgullo tejano, pero realmente el origen de esta frase viene en los 80s, cuando el Departamento de Transporte de Texas lanza una iniciativa para limpiar las calles, porque había tanta basura que la gente tiraba en las calles, que comenzaron una campaña de promoción llamada Don't Mess with Texas, no te metas con Texas, que es decir, no maltrates, no descuides, no seas negligente, no tires basura, cuida este estado porque este es nuestro estado, no te metas con Texas. Y tuvo un impacto grande en sus primeros años. Pero al pasar los años la gente le fue perdiendo respeto y otra vez comenzó la basura. Estaba leyendo y se me hizo interesante al leer que las edades, porque en California en esas décadas similares hicieron estudios similares y se dieron cuenta, esto es en California, no en Texas, pero quizá hay conexiones. En California se dieron cuenta que la mayoría en la demográfica de las personas que tiraba basura en la calle eran jóvenes hombres de 19 a 24 años. Entonces, si quieres regañar o culpar a alguien, ya sabe. Bueno, eso dicen en California, no sé cómo sea en Texas, pero y en los 80s, quizás las cosas han cambiado. Pero la realidad es que se fue perdiendo el respeto. Pero cuando tú respetas la autoridad, tú dices, oye, no tires basura ahí porque esta es mi casa. O sea, no es mi casa, pero como que fuera la mía. No mal uses, no desaproveches, no seas negligente, porque esto le pertenece a mi Señor. Esta fue la diferencia entre los primeros dos siervos y el tercero. Los primeros dos siervos, aunque no se sentían dueños de los talentos y sabían que le pertenecían al Señor, a su amo, ellos sentían una responsabilidad de administrarlo. Fueron a negociar y multiplicaron lo que su Señor les había confiado. Pero el tercero cavó en la tierra y lo escondió y dijo, yo tengo temor, yo no me quiero meter en problemas, y se desinteresó.
Entonces el primer principio que estamos aprendiendo el día de hoy, que vemos en estos primeros dos siervos, es que Dios nos llama a ser administradores fieles. ¿Cómo? No dueños, pero sí administradores fieles de todo lo que Él me ha confiado. Señor, esta familia es tuya, pero me la has confiado. Estos recursos son tuyos, pero me los has confiado. Esta vida me la has confiado, y yo quiero producir, multiplicar, fructificar para tu gloria. Yo quiero multiplicar lo que has confiado en mis manos para tu gloria y para mi gozo. ¿Cuántos dicen amén? Pero aquí está el segundo principio. El segundo principio que vemos en esta parábola es que Dios nos reta a ser diligentes y no apáticos. Nota conmigo que los primeros dos siervos no simplemente administraron fielmente, sino que fueron diligentes, multiplicaron lo que Dios les había confiado. Y la realidad es, hermano, amigo, lo reconozcas o no, el día de hoy Dios te ha confiado algo. Dios ha puesto algo en tus manos. Dios ha puesto algo a tu alcance. Dios te ha dado recursos, tiempo, habilidades, talentos, familia. Dios ha puesto algo en tus manos. Dios ha puesto algo en mis manos que Él quiere que utilicemos con diligencia, que lo multipliquemos para su gloria. Y la realidad es que tantos de nosotros, como ese tercer siervo, quizá caemos en un estancamiento. Elegimos por encima de la diligencia una apatía, una indiferencia. ¿Por qué? Quizá por inseguridad interna o quizá por la comparación. ¿Cuántos de nosotros nos estancamos y en lugar de ser diligentes con lo que Dios nos ha confiado, somos indiferentes? Permitimos que la inseguridad nos detenga o que la comparación nos paralice de hacer lo que Dios nos está llamando a hacer. Este tercer siervo, en primer lugar, fue un siervo indiferente. No sintió aquella urgencia por hacer algo al respecto. Como tantos el día de hoy, hermano, dice, no, es la gran comisión, ese es el trabajo de la iglesia. Al final del día, el trabajo es de la iglesia. Llegamos a la iglesia, vemos basura y decimos, pues el equipo lo va a limpiar porque esto es de ellos, esto no es mío. Si hay un problema, si hay un desacuerdo, yo no lo siento, hay que Dios los ayude porque este es su problema, no es nuestro. Si hay gente que no conoce a Cristo, si almas se están perdiendo, si hay injusticias en la sociedad, esto no me corresponde a mí. Por eso Dios ha levantado apóstoles y misioneros, y ha levantado a pastores y a maestros, y Dios ha levantado a otros que se encarguen. Y yo puedo ser indiferente y puedo encerrarme en mi vida tejana, aquí en mi ranchito, en mi propiedad, con mi familia, y cavar en tierra y esconder todo lo que Dios me ha dado. Y cuando Él venga en gloria, le diré, bueno, Señor, no hice nada, pero mira a mi familia. No hice nada, pero mis hijos sacaron carreras. No hice nada por el reino, Señor, pero tenemos unas inversiones buenísimas. E ignoramos que nosotros nos morimos y los hijos se pelean por las inversiones, y ahí van las próximas generaciones y las inversiones se quedan aquí. Y nada avanza hacia el mañana. El tercer siervo fue indiferente, iglesia. ¿Fue qué? Fue indiferente. Y quiero que notes algo conmigo. Los primeros dos siervos fueron diligentes sin instrucciones. ¿Te das cuenta en la parábola que cuando el amo, el Señor, le da a cada siervo su cantidad de talentos, nunca les da instrucciones de qué hacer con esos talentos? Él no le dice al de 5, al primero, quiero que lo multipliques en 10. Y no le dice al segundo, quiero ver 4 cuando regrese. No les da instrucciones, simplemente les da talentos y se va. Y la pregunta es, ¿por qué los primeros dos supieron qué hacer y el tercero no? Porque los primeros dos eran diligentes. Yo he aprendido algo en la vida. A la gente diligente no les tienes que dar muchas instrucciones, ¿verdad que no? ¿A cuánto les gusta la gente diligente? O cuando viene la fiesta, la familia, a hacer una fiesta en tu casa, y siempre hay esos familiares diligentes. Tú dices, qué bendición tener esos familiares diligentes que están ahí. Y acá dice, a ver, dime dónde está la escoba, tráigame una aspiradora, tráiganme ese niño, vamos a cambiarlo. ¿Dónde me pongo a limpiar? ¿En qué te ayudo? Me pongo a picar. Esa gente diligente, no les tienes que decir qué hacer, ¿verdad que no? ¿A cuánto les gusta la gente indiferente? Oh, el indiferente necesita muchas instrucciones. Oye, respira, haz algo, muévete, camina. Es que estoy aquí contemplando, analizando, soñando, deseando, aspirando. ¿Son suficientes sinónimos o le sumamos más ahí?
parados y no hacen nada. El indiferente necesita tantas instrucciones. Dios, ¿qué quieres que haga? ¿Para dónde voy? Comienza con deja de faltarle el respeto a tu esposa. Comienza allí. Comienza. Dios, ¿cuál es tu voluntad para mi vida? Revélame. ¿Qué voluntad ni qué nada? No amas a nadie, eres un amargado. Señor, úsame, llévame a las naciones. ¿Cómo te voy a llevar a las naciones si ni siquiera das ni sirves en tu iglesia donde estás local? Pero el diligente dice: hermano, ¿qué más puedo hacer? ¿Dónde más puedo dar? ¿Qué más puedo servir? ¿Qué más puedo limpiar? ¿Dónde más puedo contribuir? Los dos siervos diligentes no ocupaban instrucciones, ellos conocían a su Señor. Este fin de semana pasado, Chabel y yo estuvimos fuera porque celebramos 15 años de matrimonio. 15 de 100, ahí vamos, 15 de 100. Y sabes, después de 15 años de estar casados, 17 años de conocernos, a mí nadie me tiene que decir qué comprarle a Chabeli. Yo no tengo que llamarle a mi suegra y decirle: suegris, ayúdame, ¿qué le compro a Chabeli? ¿Cuál es su talla? ¿Qué le consigo? ¿Qué colores le gustan? Llamándole a sus amigas: díganme, denme ideas, inspírenme. Nadie me tiene que decir qué es lo que ella espera o quiere, porque yo la conozco. ¿Y cuántos en la iglesia? Líder, supervisor, pastor, dígame, ¿cuál es la voluntad de Dios? ¿Qué quiere Dios de mí? ¿Qué hago? ¿Cómo agrado a Dios? Porque no conocemos a Dios. Porque no conocemos la voz de Dios. El tercer siervo cavó en tierra y escondió lo que tenía que estar multiplicando, porque desconocía a su Señor. Pero los primeros dos dijeron: nosotros conocemos a nuestro Señor. Nuestro Señor es diligente. Nuestro Señor es ejemplar. Nuestro Señor es noble. Nuestro Señor todo lo que toca lo multiplica. Entonces, cuando Él nos confía algo en las manos, nosotros ya sabemos lo que Él espera de nosotros. La diligencia es un resultado, fluye de alguien que conoce a Dios, que camina con Dios, que sabe lo que Dios espera de él o de ella. Cuando tú eres diligente, cuando tú eliges diligencia y no apatía, es cuando te has acercado a Dios y sabes lo que Dios espera de ti. El evangelio no es complejo, hermano, no te compliques la vida. El evangelio no es complicado. Ama a Dios con todo lo que eres y ama a los demás. Nos complicamos la vida. Dios, ¿a dónde me vas a enviar? ¿Cuáles son los 15 pasos? Empieza amando a tu familia. Sirve, da, contribuye, conéctate. Escala, da un brinco este año y deja de ser un simple consumidor y sea un colaborador. Suma lo que Dios está haciendo. No cabe si no escondas talentos más, sácalos. Llévatelos al mundo, multiplícalos para la gloria de Dios. Estos dos hombres eran diligentes porque sabían lo que su Señor esperaba de ellos. Yo creo que la indiferencia, la ignorancia nos limitan a muchos, pero otro aspecto que impide que muchos de nosotros demos un brinco a la diligencia y seamos fieles para Dios es la comparación. Yo pienso que quizá el señor de un talento, el siervo de un talento, miró a los otros dos y dijo: pues yo solo tengo uno, ¿qué voy a hacer con uno? Ese tiene 5, ese tiene 2, yo tengo uno, ¿qué hago con uno? Con uno no puedo hacer nada. Con una unidad de monedas de dinero no puedo hacer literalmente nada. Pero la Biblia nos dice que el Señor no dio a cada uno conforme a niveles de amor, de preferencia o favoritismo, sino conforme a sus capacidades. El Señor no le dio al primero 5 porque fuera más amado, porque fuera más especial o más querido. Le dio 5 porque tenía la capacidad de administrar 5. Le dio al segundo 2 porque tenía la capacidad de administrar 2. Y le dio al tercero un talento, una unidad de monedas, porque tenía la capacidad para administrar fielmente un talento. O sea que Dios nos reta hoy a no compararnos unos con otros. ¿Cuánto nos estanca el enemigo y nos desanima en la comparación? Cuando tú te miras con alguien más, te comparas y dices: mira dónde ellos están y lo que ellos han logrado y cómo buscan a Dios y su entrega y su pasión por el Señor, y yo no estoy ahí. Pero escucha, Dios te ha dado conforme a tu capacidad. A veces Chabel y yo, cuando tenemos amigos con niños pequeños y empiezan a expresar con nosotros, a abrirse como padres, dicen: ay, qué difícil, tienen un niño y dicen: con este niño ya no aguantamos. Y Chabel y yo nos miramos y decimos: Señor, ayúdanos.
Con uno no aguantan. Nosotros tenemos 4, con uno no aguantan. Con 2 están ya desmayando. Dicen, no puedo, yo con él y yo con ella, y no sabemos qué hacer. Digo, son 2, relájate, son 2. Pero luego platico con gente como Pastor Lamb, el pastor Cordero que estuvo el domingo anterior, que tienen 6. El otro día estaba escuchando un podcast de un pastor que tiene 9 hijos. Es teólogo, ha escrito libros, es profesor y tiene 9 hijos. Y recuerdo que el que le estaba haciendo la entrevista le dice, descríbeme cómo es tu hogar, cuál es el entorno de tu hogar. Y él dice, supervivencia. Yo dije, wow, 9. No, definitivamente Dios da conforme a su capacidad. ¿Para quién su tribu? Para cada cual su tribu. Porque wow, qué increíble. Pero lo que está destacando el Señor en esta parábola es que el que tenía 1, el que tenía 2, el que tenía 5, ninguno tenía una carga de más ni de menos. Conforme a su capacidad, todos tenían el mismo reto. Cuando tú y yo nos comparamos y dejamos que el enemigo nos engañe, escúchame, recuerda esto, amigo, hermano. Dios no te ha llamado a ser diligente con los talentos de otro. Dios te ha llamado a multiplicar los talentos que Él ha puesto en tus manos. Dios no te ha llamado a ser diligente con el matrimonio de otro, los hijos de otro, las responsabilidades de otro. Dios te ha confiado lo que ha puesto en tus manos, y lo que Él ha puesto en tus manos no es más de lo que tú puedes soportar. Él es un Dios bueno. Él es un Dios justo. Si tú lo crees, haz ruido este día. Él es un Dios justo, y Él te ha dado la capacidad. Entonces no te compares, no te desanimes. Esta semana estábamos hablando con algunos de nuestros líderes del personal aquí de la iglesia, y los estaba retando y les decía, miren, en su vida espiritual, cuando busquen a Dios, una de las maneras en las cuales Satanás nos quiere desanimar, nos quiere paralizar, es comparándonos con otros y haciéndonos creer, si tú no puedes hacer lo que él o ella hacen, tú no sirves. Y cuando tú quieres buscar a Dios y dices, bueno, pues realmente yo no he dado tiempo para leer la Biblia, no he dedicado tiempo para orar, y voy a empezar pues con 5 minutos, es lo que tengo, 5 minutos en un espacio de mi lonche. Voy a tomar 5 minutos para leer un poquito de la Biblia. Pero luego escuchas de alguien que lee libros enteros, que oran horas enteras. Tú dices, yo apenas llevo el proverbio del día, y ellos te dicen, ahorita estoy estudiando Levítico. Tú dices, ¿quién lee Levítico? Es que esta gente, estos teólogos, apenas 5 minutos oras y te distraes y empiezas a meditar en otras cosas y lo que tienes que hacer, y tomas siestas, y el enemigo viene y te desanima y dice, ni 5 minutos aguantas, no eres un hijo de Dios. Pero yo le decía al equipo, escúchame, conforme a tu capacidad. No dejes que Satanás te engañe. No dejes que Satanás te paralice. Porque de 5 minutos en 5 minutos, de proverbio del día a un capítulo, vas a llegar a las profundidades de Dios. Vas a llegar a la pasión por la presencia de Dios. Lo que Satanás quiere es que te hundas en comparación, que te paralices con indiferencia, que te estanques en inseguridades. Pero lo que Dios te dice hoy, hijo, es: si 5 minutos es tu punto de partida, empieza con 5 minutos, porque escúchame bien, amigo, 5 minutos es mejor que 0. Y un capítulo es mejor que nada. Y te puedo testificar algo del poder de la palabra y la presencia de Dios. La palabra de Dios es como un océano. La presencia de Dios es como un platillo delicioso en un restaurante de 5 estrellas. ¿Tú tienes que persuadir a alguien de la hermosura de la playa? No. Lo único que tienes que hacer es llevarlos. Y una vez que ellos vayan y lo vean por sí mismos, ellos están persuadidos. Tú no tienes que persuadir a alguien de lo rico y delicado que es un platillo de un restaurante de 5 estrellas. Lo único que tienes que hacer es invitarlos y sentarlos ahí, y que ellos lo prueben. Y una vez ellos lo prueban, se despierta en ellos hambre por las cosas finas de la vida. ¿Qué te estoy diciendo el día de hoy? ¿Cómo vas a llegar a pasión por la palabra y la presencia de Dios? Solo llega, mete tus pies en la playa, mete tus pies en el océano, solo siéntate en la mesa y prueba un bocadillo de esa comida, y Dios te va a dar más y más y más, y nadie te tendrá que persuadir de que Él es quien dice que es, cuando tú lo pruebas por ti mismo.
No dejes que Satanás te engañe poniéndote un estándar, diciéndote diligencia es ser él o es ser ella. Diligencia es hacer lo que hace él o lo que hace ella. Diligencia es multiplicar lo que él ha puesto en tus manos conforme a tu capacidad. 5 minutos es un comienzo, ¿sí o no? Si tú lees la Biblia y dices, no, pues leo la Biblia y me aburro, pues comienza en el carro, haz un compromiso. Cada vez que yo entre al carro, voy a poner la Biblia en audio. Ese es un paso. Y llegará un punto donde eso ya no dé abasto, porque dices, no, ya necesito más, quiero profundizar, quiero entrar, quiero leer, quiero buscar la presencia de Dios. Lo que el Señor nos invita a hacer es empezar a nuestra capacidad. Estos dos siervos aprovecharon a su capacidad, en su nivel, lo que Dios había puesto en sus manos. Pero el tercer siervo no supo aprovechar. Y esto nos lleva al tercer punto. ¿Qué aprendimos el día de hoy? ¿Cómo elijo ser fiel? Reconoce que eres administrador y no dueño. En segundo lugar, elige la mentalidad de diligencia, no de apatía. Pero por último, elige conocimiento y no temor. Mira lo que dice el versículo 28. Ve conmigo al versículo 28. Estamos en Mateo 25 y quiero que veas el fin trágico del tercer siervo. Dice el versículo 28: quitadle pues el talento. ¿Quitadle qué? Cuando no haces nada con lo que Dios te ha confiado, Dios te quita lo que te ha confiado. Quitadle pues el talento y dadlo al que tiene 10 talentos, porque al que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Y al siervo inútil echadle en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. Quiero enseñarte el fin del tercer siervo, su final trágico, para que veas dónde resultó su vida por no haber administrado fielmente lo que Dios le había confiado. Y una pregunta es: ¿quién quiere ser este tercer siervo? ¿Quién quiere terminar como el tercer siervo? Nadie. Es más, te pregunto, ¿quiénes aquí quieren ser fieles? Levante la mano. Todos. Entonces les voy a hacer una pregunta filosófica. Yo estaba meditando en esto. Si nadie quiere ser el siervo inútil y todos queremos ser el siervo fiel, ¿por qué no todos somos el siervo fiel si todos queremos serlo? ¿Verdad que sí? ¿Cuántos quieren ser el siervo fiel? Entonces, ¿por qué no eres fiel, hermano? Te hago la pregunta de otra manera: ¿cuántos quieren ser saludables? Todos queremos ser saludables. ¿Acaso alguien se levanta y dice: hoy quiero diabetes, quiero grasa visceral, quiero estar enfermo, quiero ir al hospital, como que antoja ir al hospital? Nadie quiere estar enfermo. Todos queremos ser saludables, ¿sí o no? Pero si todos queremos ser saludables, ¿por qué no todos somos saludables? Así de sencillo. Porque la brecha entre el querer y ser es el hacer. La brecha entre el querer y ser es el hacer. Todos queremos ser fieles, pero no todos escogemos lo que un siervo fiel elige. El tercer siervo no quería concluir como él terminó. Él quería lo mismo que escucharon los primeros dos, pero él no hizo lo que ellos hicieron. Él no escogió conocimiento, él escogió temor. Motivado por su temor, él se paralizó. La brecha entre el querer y ser es el hacer, y lo que este hombre, este siervo, no hizo es que no conoció verdaderamente a su amo, a su Señor. A lo contrario, se llenó de temor basado en creencias erróneas. Quiero que veas esto en el versículo 18. Mira lo que él hizo y luego veremos el por qué lo hizo. El versículo 18, aquí está lo que él hizo. Dice: pero el que había recibido uno fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Entonces los primeros dos fueron y negociaron y multiplicaron lo que se les había confiado, pero el tercero
Él no multiplicó, él no negoció, él ni siquiera invirtió. Lo que él hizo fue que cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Ya vimos lo que él hizo. La pregunta es ¿por qué? ¿Por qué hizo esto el hombre? Los primeros dos, ya establecimos, tenían un conocimiento relacional con su señor. Sabían que su señor era un hombre de excelencia, un hombre bueno, un hombre que todo lo que tocaba lo multiplicaba. Y por eso, sin instrucción alguna, motivados por diligencia, supieron qué hacer. Vamos a negociar y multiplicar estos talentos. Pero el tercero, ¿por qué él hizo lo contrario? Mira lo que dice el verso 24. Aquí está la razón por la cual él escondió su talento. Dice: pero llegando también el que había recibido un talento, dijo: Señor, te conocía. ¿Qué dijo? Te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste, por lo cual tuve miedo. ¿Qué tuvo? Y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. El tercer siervo hizo lo equivocado porque creyó lo equivocado. ¿Viste? Él dijo: yo conocía que tú eres un amo, un señor malo, que tú quieres solo ganancia propia, que tú buscas solo lo tuyo. Por eso ganas lo que no trabajaste, cosechas lo que no sembraste ni esparciste. Yo sé quién eres, y porque sé quién eres me llené de temor y escondí. Escúchame, ¿cuántos seguidores de Jesús estamos creyendo mentiras acerca de Dios? Dios no me ama, Dios no está conmigo, Dios quiere verme sufrir, Dios ha elegido a mejores que yo, Dios no me ha dado las herramientas que yo necesito para triunfar. Y por eso hemos escondido talentos y habilidades en temores, en inseguridades, en afanes y en cosas de la vida. Hemos creído lo equivocado y por un conocimiento erróneo hemos resultado en una conducta equivocada. Hemos elegido el temor por encima del conocimiento verdadero. Esta es la verdad del error esclarecido del tercer siervo. La creencia equivocada te conduce a estancamiento, te conduce a un parálisis espiritual, te conduce a la indiferencia. Y mira lo que nos dice el versículo 26. Respondiendo su señor le dijo: siervo malo y negligente, ¿sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí? Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Parece que el Señor está afirmando las creencias erróneas que había declarado el tercer siervo, pero no es así. Cuando el tercer siervo dice: yo sé, yo conozco que tú eres un señor malo, que siembras donde no trabajaste, recoges donde no esparciste, yo sé la clase de hombre que eres. Y el Señor le dice: bueno, si tú dices que yo soy esas cosas, no es que esté afirmando esas creencias erróneas. Mira lo que hace el Señor. Le dice: si tú dices, si tú crees esas mentiras, entonces esas mismas mentiras te condenan. Porque si fuese así, si yo fuese esa clase de Señor, por temor deberías de haber multiplicado lo que yo te dejé. Por lo menos tú hubieras ido al bancario y le hubieses entregado para que esto sumara intereses. Por lo menos hubieses hecho eso. ¿Sabes qué nos enseña esto? Que no hay excusa justificada ante la presencia de Dios. Siempre llegamos y tenemos una excusa, ¿verdad que sí? Cuando Dios nos dice: hijo, ¿por qué no has hecho lo que te he pedido? Siempre tenemos una excusa válida. Dios, es que el trabajo, es que la familia, es que los menesteres de la vida, es que esto o aquello. Pero Dios nos dice: no, aún con esas excusas no hay nada justificado para que no hagas lo que yo te he encomendado. Dios, es que el trabajo, y Dios te dice: yo soy el dueño del oro y la plata. Dios, es que la enfermedad, yo soy tu sustento, tu refugio, tu pronto auxilio. Señor, es que mi familia, yo soy tu padre, nunca te dejaré ni te desampararé. Es que Dios, mis inseguridades, yo soy tu fortaleza y te daré las palabras. Para toda excusa Dios tiene la respuesta. Y cuando este hombre le dice, aún con creencias equivocadas, yo temí porque pensé que eras esta clase de hombre, el Señor le dice: aunque fuese esa clase de hombre, no tienes excusa para haber escondido lo que tenías que haber multiplicado.
Dijimos que ninguno de nosotros queremos ser como el tercer siervo. Por eso la pregunta es hoy, ¿cuántos queremos ser fieles? Escucha bien lo que te estoy preguntando. No cuántos reconocen que son fieles o reconocen que son infieles, porque la pregunta más pertinente es cuántos quieren ser fieles. Porque esta palabra es una palabra de esperanza, para que aunque tú y yo seamos el tercer siervo, Él nos está hablando a tiempo, porque Él no ha regresado, iglesia. Él nos está hablando a tiempo para recapacitar y contestar la pregunta, no si eres fiel, sino quieres ser fiel. Porque si quieres ser fiel, hoy puedes cambiar. ¿Cuántos lo creen? Y esta palabra puede sustentar tu fe y sustentar tu ánimo. Es mi oración que quizá este mensaje sean palabras de vida para alguien, porque cuando yo leo el fin trágico del tercer siervo, medito qué diferencia hubiese marcado en su vida si alguien hubiese entrado a su círculo de influencia y le hubiese dicho: tercer siervo, tus creencias del Señor son erróneas. Él no es malo, Él es bueno. Él no es egoísta, Él es generoso. Él no es injusto, Él es justo para siempre. Porque si Él hubiese creído lo correcto, quizá hubiese hecho lo correcto. Para el tercer siervo de la parábola ya no hay esperanza. Pero si llegó un tercer siervo al servicio de las 10:30, que estas palabras de vida te despierten para reconocer: Él es bueno, Él es justo. Y si creo en Él, no seré avergonzado. Para ti, siervo de Dios, hay tiempo. Para ti, hijo de Dios, hija de Dios, este es el mensaje deseado que te sacude de tu apatía. Levántate en el nombre de Jesús. Administra fielmente, elige diligencia y reconoce que Él es quien dice que es. ¿Quieres ser el siervo fiel? Cierra la brecha entre el querer y ser, haciendo hoy lo que Dios con cero ambigüedad ya te explicó. Administra, no te adueñes. Sé diligente, no apático. Y elige conocimiento, no temor. Te quiero dejar con esto: sabes que vence el temor. Bueno, Benji, lo reconozco, quiero ser fiel administrador, quiero ser diligente, pero tengo tantos temores, tantas inseguridades. ¿Cómo dar si mira mi necesidad? ¿Cómo servir si me siento tan inseguro de mí mismo? ¿Cómo dar el paso adelante si me siento totalmente paralizado por trauma, por dolor, por dificultades, por sufrimiento, por comparación? Porque aunque soy un adulto con canas, tengo carencias y vacíos de la ausencia de un padre que no me amó, que no vino a validarme, que no me reconoció. Te lo entiendo, te lo comprendo, te lo acepto, te lo reconozco. Pero escúchame, lo que vence el temor, lo que vence el estancamiento, es la palabra de Dios, es el amor de Dios, es la presencia de Dios. Y la palabra de Dios ya la escuchaste, y el amor de Dios lo tienes en Cristo Jesús, y la presencia de Dios está aquí. Hoy puedes cerrar la brecha. Hoy puedes superar tu temor. Eres amado por Dios, y el amor perfecto de Dios vence todo temor. ¿Cuántos dicen amén? La palabra de Dios esclarece la verdad. ¿Cuántos dicen amén? Y en la presencia de Dios hay todo poder. Alguien que diga amén. ¿Qué vence el temor? La presencia de Dios, la palabra de Dios y el amor de Dios. Y eso lo tienes ahorita, amigo. Tú puedes cerrar la brecha. Tú puedes cerrar la brecha entre el querer y ser, porque Cristo cerró la brecha entre pecadores y un Dios santo. Tú puedes acercarte al trono de un Dios que es 3 veces santo y decirle: yo no soy fiel, yo no soy bueno, yo no he sido un buen administrador, yo no tuve un mentor o mayordomo que me enseñara, no tuve un padre que me instruyera, tengo la ausencia de una madre que me amara.
pero te tengo a ti, Señor. Enséñame a amar, enséñame a administrar. Yo quiero ser fiel, yo elijo ser fiel. Yo no quiero que cuando vuelvas me encuentres escondiendo y cavando en tierra lo que me llamaste a traer a la luz, a multiplicar para la gloria de tu nombre. Yo quiero escuchar esas bellas palabras: bien, buen siervo y fiel, en lo poco me fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor.